Mi suegra no cree en las alergias, y el precio que pagué por eso fue perder a mi hija. Esta es la primera vez que publico algo como esto. Estaba hablando con mi terapeuta y ella me dio la tarea de hablar más sobre mi historia para ver si eso aliviaba mi dolor. He escrito y borrado esta publicación quizás 7 veces, pero creo que es hora de sacarlo. Esto ocurrió hace 12 años, en noviembre del 2005. Mi querido esposo y yo nos casamos en 2002 y tuvimos a nuestro hijo 10 meses después en el mismo año. En mayo de 2004, dimos la bienvenida a nuestras gemelas. Mi familia era hermosa, cada vez que tomaba una foto de nosotros, parecíamos las familias de las fotos de internet. Mi querido esposo es ingeniero y yo soy profesora universitaria. Teníamos una bonita casa en la ciudad, nuestros hijos eran sanos y felices, e incluso teníamos un cachorro llamado Argo, como si no fuéramos ya la imagen de la felicidad familiar. Ahora, ya no puedo mirar las fotos de nosotros porque me enfurecen demasiado. Cuando nacieron mis gemelas, no tuvimos ningún problema en el hospital. Nacieron justo en su fecha prevista. Se agarraron perfectamente al pecho y pasaron todas las pruebas postnatales con estadísticas excelentes. Sin embargo, cuando las llevamos a casa, notamos que mi hija mayor, llamémosla Daisy, estaba desarrollando una erupción. No había lidiado con alergias en niños antes, ya que mi hijo no las tenía y tampoco ningún niño o adulto en toda mi familia. No estaba segura de qué era, pensé que tal vez solo tenía la piel sensible, como yo. No tolero ciertos tejidos porque tengo la piel muy seca y a menudo me salen erupciones si mi piel decide que no le gusta algo. Así que dejé de usar suavizante en toda la ropa. Compré la ropa de cama y la ropa más suave y cómoda. En un momento dado, incluso le hice ropa yo misma por miedo a que algo en el proceso de fabricación estuviera afectando a mi hija mayor. Fuimos al médico varias veces, y sabían que estaba teniendo una reacción alérgica a algo, pero todas las pruebas salían negativas y no podíamos averiguar qué era. Nos tomó 3 meses más descubrirlo, y durante ese tiempo, sus reacciones alérgicas se volvieron cada vez más graves. En un momento dado, fue la única bebé en la historia del hospital que tuvo que ser mantenida en una sala limpia porque parecía tener una reacción en cuanto salía. Cuando eso sucedió, comenzamos una terapia de eliminación que rivalizaría con el estilo de vida de los monjes budistas. Mi esposo y yo trasladamos a nuestro hijo y a nuestra hija menor a vivir con sus padres porque necesitábamos eliminar todo de nuestra rutina para averiguar qué estaba causando la reacción en nuestra hija mayor. Dejamos de usar nuestro jabón, champú, desodorantes y detergentes para la ropa, y eso fue antes de siquiera llegar a nuestra dieta. Nos tomó 3 meses más, pero lo descubrimos, nuestra hija mayor era alérgica al coco. Los médicos nos dijeron que era un alérgeno particularmente raro, por lo que no estaba en ninguno de los paneles de pruebas cutáneas que realizaron. Cuando descubrimos a qué era alérgica, nos sentimos tan aliviados, pero además de sentir alivio, me sumergí en un ataque de risa histérica. Me reí tanto que lloré, y hasta el día de hoy mi querido esposo me dice que no sabe si estaba llorando de alivio o de pura felicidad. Verás, vengo de una cultura que usa el coco casi de manera religiosa, está en nuestra cocina, rompemos un coco en eventos religiosos, se usa en casi todos los dulces. Está en todo. La razón por la que me reía era por cuanto odiaba un uso particular del coco. Cuando era niña, prácticamente hasta que estuve en 8º grado, mi madre siempre me ponía aceite de coco en el cabello. Se veía extremadamente grasoso, lo odiaba, y una vez que fui lo suficientemente mayor para hacerme cargo de mi propio cabello, nunca volví a ponerme esa cosa en el cabello. Me reía tan fuerte porque, por supuesto, tenía una hija con una alergia grave a la única cosa que odié toda mi vida. Nos divertimos mucho contando a la gente sobre su alergia, y todos se reían porque sabían de mi aversión al aceite de coco. Le contamos a mi madre, y ella también se rió. Hizo bromas sobre cómo mi bebé debió haberme escuchado hablar de mi odio hacia el aceite de coco mientras aún estaba en mi vientre y decidió que también debía odiarlo. Todos nos reímos mucho y lo dejamos ahí, o eso creí. Mi madre y yo siempre hemos tenido una relación conflictiva, en el mejor de los casos. Nos llevábamos lo suficientemente bien, pero discrepábamos vehementemente en ciertos temas. Ella quería una hija tradicional, que fuera religiosa, obtuviera su maestría, se casara con un hombre que ella y mi padre eligieran, lo común. De donde soy, tener 2 hijos, una casa en los suburbios cerca de ella, y ser una madre que se queda en casa como ella, es lo común. Yo no soy religiosa en lo más mínimo. Tengo 2 títulos de pregrado, obtuve una maestría y un doctorado,
No me casé hasta los 27 años, que es tarde en mi cultura, y me casé con un hombre que es el polo opuesto de lo que mis padres querían. Como si eso no fuera suficiente, era una madre trabajadora que no necesitaba que ella cuidara a los niños, ya que mi esposo y yo ganábamos lo suficiente para contratar a una niñera a medio tiempo. En esencia, la mejor manera de resumir nuestra relación es diciendo que ella estaba muy orgullosa de mí y le encantaba hablar sobre mis logros. Pero siempre podía notar que deseaba que yo fuera algo diferente. Tenemos una cantidad razonable de temas sobre los que podemos hablar, pero nunca podía discutir nada demasiado serio con ella, como política o mi carrera, no porque se enojara conmigo, sino porque simplemente no estaba interesada. Y odio entrar en conversaciones en las que estoy apasionada por algo pero la otra persona no le importa en absoluto. Mi madre era una persona que siempre decía sí el 99.9% del tiempo. Ella era distante y respetaba todas mis decisiones, incluso si no le gustaban. Por ejemplo, elegí no criar a mis hijos de manera religiosa, pero aún así los llevaba a eventos comunitarios para que pudieran entender sus raíces, y mi madre nunca les insistió en que rezaran. La única cosa sobre la que siempre me insistía era el tema del aceite de coco. Verás, mi hija tiene el cabello muy texturizado y rizado. No sabemos bien de dónde lo sacaron, considerando que mi esposo y yo tenemos el cabello lacio que ni siquiera sostiene un clip sin resbalarse. A mí me encantaba, aunque era un poco áspero, y mi madre siempre insistía en que un poco de aceite haría que los rizos fueran más suaves y definidos. Yo siempre decía que no, claro, podríamos haber usado otro tipo de aceite, pero mis niñas eran aún muy pequeñas y el proceso de alergias me había aterrorizado con incorporar cosas nuevas en su rutina. Me aseguré de explicar por qué a mi madre también. Ella recordaba lo que habíamos pasado con la alergia de mi hija mayor. Me llevó comida y ropa al hospital más de unas pocas veces, me ayudó a mover todos mis muebles y ropa fuera de mi casa cuando estaba eliminando todas las posibles fuentes de alérgenos, y me enseñó a cocinar desde cero cuando estaba eliminando ciertos alimentos de la dieta de los niños. Sabía todo sobre las dificultades de mi hija mayor, y aún no entiendo cómo hizo lo que ocurrió después. En noviembre del 2005, estaba dando un examen parcial a mis estudiantes y tenía que estar en mi laboratorio de investigación hasta tarde esa noche. Mi querido esposo estaba fuera en una conferencia y nuestra niñera estaba enferma con gripe, así que no pudo cuidar a los niños ese día. Por lo tanto, le pedí a mi madre que los cuidara durante el día. Mi hijo tenía casi 3 años y las niñas tenían 1 año y medio. Las visitas nocturnas a casa de mis padres no eran exactamente comunes, pero tampoco eran inusuales. Siempre habían vuelto de estas visitas muy felices y bien cuidados, así que no tuve dudas en dejarlos con mis padres. Hablé con ellos por teléfono después del almuerzo y luego, alrededor de las 5 de la tarde, hicimos una videollamada. Los niños estaban felices y saludables. Regresé a casa alrededor de las 10:30 de la noche y llamé a mi mamá para ver si los niños estaban despiertos y así poder decirles buenas noches. Me perdí a los niños por unos 20 minutos, ya se habían acostado. Así que hablé un poco con mi mamá, pero ella también es una persona que se acuesta temprano, así que colgamos y nos fuimos a dormir. Me desperté alrededor de las 5 de la mañana al día siguiente para ir a recoger a mi esposo del aeropuerto a las 6. Íbamos a desayunar juntos y luego ir a recoger a los niños. Recogí a mi querido esposo y ninguno de los dos tenía mucha hambre todavía, así que pensamos que sería un buen plan recoger a los niños primero e ir a desayunar. Llegamos a casa de mis padres a las 7:45 de la mañana y no estaban allí. Mi hijo estaba en la casa de los vecinos y salió corriendo hacia afuera en cuanto vio que su papá y yo llegábamos. Estaba histérico y llorando, y no podía calmarlo. Mi presión arterial estaba subiendo porque ahora estoy pensando que algo horrible le ha pasado a mis padres. Mi vecina me dice que no está segura de lo que está pasando, pero había una ambulancia en casa de mis padres a las 6 de la mañana y mi papá había ido a despertarlos para ver si podían cuidar a mi hijo unas horas hasta que él regresara. Por supuesto, ellos habían aceptado. En ese momento, estoy llamando a mis padres sin parar y estoy entrando en pánico porque no sé qué ha pasado. Mi hijo seguía llorando, pero estaba más tranquilo, aún no podía explicarme bien qué había pasado. La verdad es que no recuerdo los detalles de lo que ocurrió después, pero de alguna manera descubrimos que la ambulancia era del hospital cercano, y rompimos varias leyes de tránsito tratando de llegar allí. Llegamos al hospital, entramos por la entrada de emergencias, que era solo para ambulancias, dejamos el coche y corrimos hacia adentro. Unas enfermeras notaron nuestra presencia de inmediato y nos preguntaron qué pasaba.
Yo estaba más tranquila que mi querido esposo en ese momento, así que expliqué que no sabía, pero que mis gemelas y mis padres estaban allí en algún lugar. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de esa enfermera. Sabía exactamente quién era yo en ese momento y estaba a punto de llorar. Otra enfermera nos llevó a una sala de emergencias y nos pidió que nos calmáramos y escucháramos al doctor antes de ir a buscar a mi familia. Mi madre había puesto aceite de coco en el cabello de mis hijas cuando estaban jugando el día anterior antes de acostarse. A las niñas les encantaba cuando mi mamá les hacía el cabello, así que pidieron trenzas y mi mamá estaba haciéndoles el cabello. Ella les puso aceite de coco en ambos cabellos porque, según ella, hacía que las trenzas quedaran más suaves. Mi hija mayor comenzó a sentirse un poco mareada y con picazón cuando mi mamá le estaba haciendo el cabello, así que mi mamá le dio un poco de Benadryl para niños, lo que la hizo somnolienta, ya que estaba cerca de la hora de acostarse. Luego, las niñas se fueron a la cama. Darle Benadryl era algo que hacíamos siempre que ella tenía una reacción leve, ya que generalmente significaba que había tenido contacto accidental con algún coco de una fuente secundaria. También la duchábamos de pies a cabeza de inmediato para eliminar cualquier rastro restante. Mi madre simplemente le dio Benadryl, mantuvo el aceite de coco en su cabello y la acostó. El Benadryl la hizo somnolienta y la incapacitó para despertar o estar lo suficientemente consciente para despertar a su hermano o llorar. Ella vomitó mientras dormía y la erupción se extendió por todo su pequeño cuerpo, que se hinchó al doble de su tamaño. Se asfixió mientras dormía y murió dolorosamente y lentamente en las primeras horas de la mañana. Mi madre la encontró cuando fue a revisar a los niños por la mañana, alrededor de las 7 de la mañana. Para entonces, ya había muerto. Mi madre gritó y llamó a mi papá, y fue entonces cuando fueron al hospital. Mi papá no había sabido nada del aceite de coco hasta que mi mamá lo explicó, y hasta el día de hoy nunca he visto a mi padre tan enojado. Él todavía no podía mirar a mi madre por la furia o a mí por la vergüenza. Cuando lo vi en el hospital, se habían apresurado al hospital esperando que hubiera alguna manera de salvar a mi hija mayor y de hacer revisar a mi hija menor de inmediato, ya que pensaba que ella también podría tener una alergia leve. No puedo ni siquiera explicarte las emociones que mi esposo y yo sentimos. Recuerdo ver a mi pequeña y simplemente no creerlo, no podía ser que ella se hubiera ido, esto tenía que ser una horrible pesadilla. Los días siguientes, el funeral y explicarles a mis otros hijos lo que había sucedido son eventos de los que todavía no puedo hablar porque simplemente rompen una parte de mí. Mi madre fue investigada, al igual que mi familia. Casi pierdo a mis hijos, ya que pensaron que mis hijos estaban en peligro. Mi querido esposo y yo tuvimos que luchar con todas nuestras fuerzas para demostrar que sacarlos de su entorno durante ese tiempo sería lo peor para ellos. En ese momento, mi madre nunca fue arrestada, aunque mi padre sí la dejó, no están oficialmente divorciados. La mayoría de la familia de mi madre se niega a hablar con ella, y los pocos que lo hacen solo lo hacen de manera limitada. Actualmente vive sola en un pueblo pequeño, y cada pocos meses recibo una llamada de ella diciéndome cuánto lo siente y cómo no estaba pensando, y me pide si por favor puedo encontrar una manera de perdonarla. Ella quiere venir a verme, la única respuesta que encuentro para decirle es que puede venir a verme cuando traiga a mi hija con ella. Han pasado 13 años. Mi hijo mayor acaba de sacar su licencia este año y la hija menor está a punto de comenzar la escuela secundaria. Ambos están saludables y se están convirtiendo en adultos increíbles, pero ninguno de ellos ha sido el mismo desde que falleció la hija mayor. Mi hijo mayor es extremadamente protector con su hermana menor y no permite que nadie respire mal en su presencia. Mi hija menor solía ser tan alegre y habladora cuando era pequeña, pero ahora está callada. Cuando habla, hace falta esfuerzo para escucharla porque es muy silenciosa. Me dijo hace unos años que sabe que solo era un bebé cuando ocurrió, pero se siente incompleta todo el tiempo, como si le faltara una parte de ella. No sabía qué decirle. Si no fuera por mi querido esposo, no creo que hubiera podido recuperarme de la pérdida de mi hija. Nos hemos ayudado mutuamente a superar la pérdida. Ha sido necesario más de una década de terapia para llegar a este punto. No sé qué espero obtener al escribir todo esto, solo espero que alguien pueda encontrar algo de consuelo en esto, así que espero encontrar algo de esa misma paz.